Bueno, hermanos, les voy a pedir por favor que vayamos a nuestro pasaje de estudio de esta tarde, que es el pasaje de memorización, primera de Timoteo 1:2, 2:1, perdón, al 2. Primera de Timoteo 2:1 al 2. Amén. Dice: exhorto ante todo a que se hagan oraciones, se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bien, hermanos, habiendo sido por Pablo comisionado Timoteo para una labor misionera y pastoral en la iglesia de Éfeso, Timoteo tenía que enfrentar varios problemas que se daban en la iglesia, ¿verdad? Y era muy necesario que Timoteo pudiera enfrentar esas situaciones, esos problemas enérgicamente. ¿Para qué? Para poder defender el evangelio. Era necesario que Timoteo siguiera las indicaciones de Pablo, ya que como pastor él tenía que trabajar no solo con los problemas que había en la iglesia, sino que todos esos problemas tocaban también con respecto al culto público. De allí vienen las indicaciones que Pablo en esta carta le da a Timoteo, exponiendo también muchos de los problemas que se daban. Como lo describe un pastor reformado respecto a las situaciones que se daban en Éfeso, leo para ustedes: había maneras de pensar religiosas que contradecían el verdadero evangelio de la salvación, de tal manera que la base de la fe cristiana, la gracia salvadora de Dios en Cristo, estaban siendo enturbiadas y la gente no estaba enseñando la verdadera salvación. Hubo un mal uso de la ley por parte de las personas que pensaban que eran maestros de la ley, pero no tenían idea de cuál era la intención de la ley. También había tolerancia de pecado, había una falta de santidad, había hipocresía, había involucramiento con el error demoníaco y los espíritus engañadores. Había una negación de la verdad acerca de quién era realmente Cristo. Había apostasía y rechazo de la palabra de Dios. Estaba el abuso de la enseñanza no sana y de la herejía. Había adoración pervertida, había materialismo, un deseo de dinero y ganancia terrenal. Existía el abuso de la función de las mujeres, había apostasía y el rechazo de la palabra de Dios. Había inmoralidad sexual, había orgullo, intelectualismo y una falta de contentamiento general con la voluntad de Dios. Como les decía, hermanos, muchas cosas debían de ser corregidas en la iglesia y por eso Pablo le escribe la carta a Timoteo, para que supiera cómo debía ser la forma de gestionar los asuntos en la iglesia del Señor. Esta iglesia, como todas, como la iglesia en general, era llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Eso lo podemos leer en la misma carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 14 y 15, si gustan me acompañan. Timoteo 3, 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, por todo lo anterior, es que Pablo, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, que es nuestro pasaje de memorización semanal, Pablo le da de forma categórica a Timoteo un mandamiento
llamando a que sean hechas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. De acuerdo a esto, en la exposición de hoy vamos a ver 3 puntos esta tarde para que nos ayuden a entender el pasaje que vamos a exponer. El primer punto sería el mandamiento dado a Timoteo y a la iglesia. Segundo punto sería la meta de ese mandamiento. Y el tercer punto, el propósito de ese mandamiento. Empezando por el mandamiento dado a Timoteo y a la iglesia, por supuesto. Permítame nuevamente leer el pasaje. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, Pablo aquí está claramente exhortando a la oración por todos los hombres y hace puntual que sea por aquellos que están en autoridad. Quisiera hablar un poco acerca de la oración, hermanos. Y empezaré diciendo, como es claro, que una vez más, a través de este pasaje, la iglesia es exhortada a orar, no solo a nivel individual, sino a nivel corporativo. Pablo da el mandamiento a que tenemos que orar por las personas que están en eminencia en el culto público. Respecto a la oración como tal, John Bunyan dijo lo siguiente: la oración es una ordenanza de Dios para uso tanto público como privado. Más aún, es una ordenanza que pone a los que tienen el espíritu de súplica en estrecha relación con Él. La oración nos lleva a una estrecha relación con Dios, ya sea a nivel individual como a nivel corporativo, como iglesia. Hermanos, la Biblia hace un llamado al cristiano a estar orando constantemente. La comunicación con el Creador por medio de la oración es indispensable. Lucas 18:7, leo para ustedes, dice lo siguiente: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y Hechos 9:11, leo para ustedes también, dice: y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. La oración para el cristiano es indispensable, hermanos. Muchos son los ejemplos de los cristianos que la Biblia registra y que nos indican cómo la oración es tan indispensable. Muchos son los ejemplos de que los cristianos debemos orar, y el mejor ejemplo, por supuesto, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor ejemplo de oración, es el modelo perfecto de un hombre que ora. Vamos un momentito ahí a Lucas 6:12, si son tan amables. Lucas 6:12 dice lo siguiente: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Leo Lucas 5:16, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es por eso, hermanos, que como creyentes debemos orar. Debemos orar siguiendo el ejemplo del Señor, de nuestro Rey, siguiendo el ejemplo de aquel que, siendo Dios, se hizo hombre, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que
con humildad, solicitaba al Padre ayuda. ¿Cómo no lo haremos nosotros siendo tan débiles? Como creyentes debemos orar siguiendo ese ejemplo y también siguiendo el ejemplo de los primeros creyentes, los discípulos, los seguidores de Jesús, tantos hermanos en la fe que clamaron al Señor por medio de sus oraciones. Pero también, hermanos, como iglesia, el llamado es a orar. Así como para cada creyente es indispensable la oración, así como para cada creyente la oración es el alimento, es como el aire que se respira para el cuerpo. Es la oración también la que le da fuerza espiritual a nuestras almas. Lo mismo ocurre con la oración para la iglesia. Una iglesia que no ora es una iglesia que no está siendo alimentada como debería de serlo. La iglesia ha orado siempre. Vamos a ver algunos ejemplos de la oración hecha por la iglesia. Vamos a ir un momentito a Hechos 2:42, pasaje por demás conocido. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un hermoso modelo de lo que la iglesia debe de practicar, de lo que la iglesia debe ser. En Hechos 12:5 también dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Acabamos de escuchar al pastor Ronnie haciendo oraciones por hermanos, niños y hermanos que están en necesidad de salud. La iglesia debe orar por aquellos que en la iglesia local están afectados por alguna situación. La oración es un recurso que no puede ser dejado de practicarse en la iglesia. A veces como iglesia damos por hecho de que Dios es bueno y que nos va a cuidar, pero Él también ha establecido los medios por los cuales Él nos responde muchas veces. Entonces, hermanos, Pablo exhorta a que se hagan súplicas. Y vamos a explicar un poquito estos términos que vienen acá en el pasaje. Pablo exhorta a que se hagan súplicas y esto es referente a peticiones por el cumplimiento de algunas necesidades específicas, las súplicas. Por ejemplo, uno pide que esta enfermedad en particular sea quitada o que esas noticias inquietantes puedan ser dirigidas para bien. ¿Cuántas veces recibimos noticias que nos inquietan y creyéndole al Señor le pedimos y le rogamos que todo se vuelva para bien, ¿verdad? Como dice Romanos 8:28. Entonces las súplicas, hermanos, son humildes peticiones que uno hace a la luz de esta o aquella situación concreta en la cual Dios solamente, Él puede dar la ayuda necesaria. Solo Dios nos puede ayudar en las situaciones que nosotros estemos pasando como creyentes y como iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia la vemos atacada en diferentes situaciones y es necesario orar específicamente? Pero también en segundo lugar, habla Pablo de oraciones, que se refiere a peticiones por necesidades particulares, que están siempre presentes, siempre. Por ejemplo, las necesidades de más sabiduría. Como iglesia debemos orar por sabiduría. De mayor consagración, como iglesia debemos pedirle al Señor mayor consagración y que también otros hermanos lleguen a adquirirlo. También como iglesia debemos de pedir por progreso en la administración de la justicia y muchas otras cosas más.
Y hay una tercera palabra, peticiones. Esta es una palabra que está solo usada aquí y otra vez en el capítulo 4, versículo 3. Sugiere que usted va a orar a favor de alguien. Peticiones, intercesiones. También esta palabra, peticiones, hace referencia o se relaciona ya en su significado y su raíz etimológica a caer con alguien, a involucrarse con alguien, a acercarse a alguien y a conversar con familiaridad. Entonces, cuando estamos hablando de peticiones, cuando estamos hablando de esa intercesión, estamos diciendo que es como si usted se metiera, como decimos en nuestro país, como si usted estuviera en el mismo saco de alguien y usted se sintiera tan identificado con la necesidad de esa persona que usted hace su oración con una intensidad como si fuera para usted mismo o para alguien que usted ama intensamente. Entonces, por eso es que al referirse a peticiones, Pablo está exhortando a una intercesión llena de empatía y de simpatía por aquellos por quienes pedimos. Lo más importante, sí, de entender es que estos tres primeros términos, ¿verdad?, que estamos viendo, súplicas, oraciones y peticiones, es que hay una intención, cuando Pablo señala estos tres términos, acerca de la fuerza y la vehemencia con la que debemos orar por los demás. Nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras súplicas deben ser hechas con vehemencia, deben ser en los mismos términos como cuando sufrimos algo personalmente o lo sufre alguien que amamos mucho. La intensidad, la fuerza, la pasión con que oremos al Señor. El apóstol también anota las acciones de gracias en este pasaje. Tal vez este es el término más fácil de comprender, lo que se hace más claramente entendible, pues debemos dar gracias al Señor por todos los beneficios recibidos, tanto a nuestro favor como para otras personas. Nosotros debemos de aprender a ser agradecidos por lo que recibimos, pero también por lo que reciben nuestros hermanos y los que reciben aquellos por los que hemos orado. Por cierto, ayer precisamente en la conferencia que se tuvo acá en Los Lagos, escuchando al pastor Alexander León, reflexionaba yo en algo, y es en lo fácil que puede ser olvidar, dar gracias por todo lo que el Señor nos ha dado como iglesia. A veces lo damos por hecho y creo que el solo hecho de ir a ver la exposición de los calendarios que tenemos allí puede dar una exhortación, ¿verdad?, de que a veces olvidamos cuán bueno ha sido el Señor y olvidamos dar gracias al Señor. Ahora, hermanos, vamos a ver cuál es la meta de este mandamiento. Vamos a volver ahí a nuestro pasaje, 1 Timoteo 2, 1, 2. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo no solo instruye a Timoteo acerca de cómo debía orar, sino que le da directrices acerca de por quiénes se debía hacer. O sea, cuál debe ser el alcance de la oración. Él le dice a Timoteo en el versículo 1, por todos los hombres. Debemos tener claro algo, hermanos y amigos que nos acompañan hoy. Orar por todos los hombres no se refiere a que oremos por todos y cada uno de los seres humanos que habitan la tierra. No nos alcanzaría el tiempo. El llamado más bien es a orar por toda clase de personas. Por toda clase de personas. De una forma muy especial, a través del apóstol, Dios pide que oremos por aquellos que están en eminencia.
aquellos que gobiernan nuestra nación. Y es que, hermanos, todos sabemos que la paz social está a cargo de los gobiernos. Dios ha encargado a los gobiernos para procurar la paz social. El gobierno no está para ejercer nada a nivel eclesiástico. El gobierno no está para ejercer disciplina eclesiástica, pero sí está puesto por Dios para temas como la paz social. Y por eso es que nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes. Es lo que Pablo le está indicando a Timoteo. Ahora, como dato importante que debemos de tener en cuenta, porque muchas veces sabemos que hay personas que han tenido malas experiencias con sus gobernantes, mayores de las que podamos haber tenido acá en nuestro país. Pero como dato importante, para ese tiempo los gobernantes no eran personas llenas de amor y compasión, y mucho menos por los cristianos de la época. A ellos los perseguían y los mataban. De hecho, para ese entonces el que gobernaba era Nerón. Y tengo aquí algunos datos sobre Nerón. Era un hombre con un historial de muy poca piedad. Ya habíamos escuchado en una de las predicaciones del pastor Eric. Era un pagano que llegó a ser el amante y el asesino de su madre, Nerón. Nerón desterró a su primera esposa para que luego ésta fuera asesinada. Al parecer, a su segunda esposa, con el feto que llevaba en su vientre, los asesinó cuando en una discusión, lleno de ira, le pateó el vientre a ella y la mató y murió el feto. Y si todavía eso es poco para usted, Nerón envió a castrar a un joven llamado Esporo, del cual se enamoró porque se parecía mucho a su segunda esposa. Y se casó con él públicamente. Ese era Nerón. En cuanto a los cristianos de la época, Nerón fue sumamente cruel, persiguiéndoles, matándoles de formas atroces, terribles. Les vestía con pieles de animales para que los perros y las fieras los devoraran. Los usaba como antorchas humanas para iluminar la ciudad a los cristianos de la época. Ese era Nerón. Terrible, ¿no creen, hermanos? Terrible. Pues bien, aún por esa clase de gobernantes es que el Señor, a través de Pablo, le está indicando a Timoteo y a la iglesia, se debe orar. Es importante y no debemos olvidar, hermanos, que toda autoridad es puesta por Dios. Nos lo dice la palabra, toda autoridad. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Toda autoridad, aun aquellas que no nos agradan, son puestas por Dios. En este mandamiento, que a veces cuando escuchamos la historia de Nerón, pues a algunos les puede dar cierta ira, ¿verdad? Cierto enojo de escuchar de un hombre tan malo y escuchaba a alguien que decía, si tenemos problemas para orar por personas de ese tipo, tenemos cosas que arreglar con el Señor todavía, porque Él nos da ese mandamiento. Y es que hay un propósito en todo eso, hay un propósito en orar por las autoridades de nuestras naciones. Y allí lo dice el pasaje, dice que es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es el propósito por el cual debemos orar por los reyes y autoridades. Es para que la iglesia pueda de una forma tranquila y en paz poder anunciar
el Evangelio. Porque el anunciar el Evangelio es bueno y es agradable a Dios. Entonces, debemos orar por las autoridades, debemos orar por nuestros gobernantes para poder, como iglesia, vivir quieta y reposadamente. Dios quiere que todos aquellos que Él ha llamado lleguen al conocimiento de la verdad, como dice el versículo 4. Vamos a leerlo, por favor, allí. Dice, vamos a leer el 3, dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y tengan el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es que teniendo gobernantes por los que hayamos orado, Dios nos ayude y nos auxilie como iglesia a vivir quieta y reposadamente, sin persecuciones y sin problemas, para que el anuncio del Evangelio no sea estorbado. Por gracia de Dios, hermanos, en nuestro país disfrutamos en gran medida de esa bendición. Es una gran bendición, porque nosotros pues no somos puestos en la cárcel por predicar el Evangelio. No somos perseguidos, podemos predicar y nadie nos golpea. La policía no nos persigue. Vivimos una gran bendición en este país por ello. Mientras que en otros lugares la gente es muerta por ello. En otros lugares la gente es encarcelada, es perseguida. Deberíamos de dar gloria a Dios siempre por ello. Deberíamos alegrarnos como iglesia. Pero también, iglesia, no nos descuidemos. No nos descuidemos en la oración por aquellos que teniendo la espada, teniendo el poder, pudieran limitarnos la expansión del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. A veces nosotros caemos en el error, en el gran error en nuestra vida personal, de que esperamos a que algo trágico ocurra para empezar a orar. Eso nos ocurre mucho a nivel personal. Hasta que se viene la tragedia, hasta que se viene la situación, es cuando empezamos a orar. Que no nos ocurra como iglesia, que por nuestra negligencia para orar, por nuestra apatía hacia la oración como iglesia y de estar orando por nuestras autoridades, tengamos un día que estar orando para que el Señor en su misericordia nos defienda de los ataques de aquellos que están en autoridad. De acuerdo con este pasaje, nosotros podríamos, como iglesia y como personas individuales, también aplicar algunas cosas a nosotros como individuos, como les digo, y también corporativamente. En primer lugar, pues creo que es importante tener claro la grandeza de la oración, hermanos, la importancia de la oración. Es que a veces damos por hecho de que si somos iglesia tiene que haber oración, pero a veces no está en nuestro corazón. A veces no es algo, es que, vamos a ver, si nos despertáramos en la mañana y tuviéramos una mano puesta en nuestra boca, tapándonos nuestra nariz y nuestra boca, nosotros pediríamos auxilio, porque el aire que vamos a respirar no lo podemos respirar. Así debería ser la oración para nosotros, para nuestro espíritu, para nosotros poder vivir una vida piadosa por la necesidad que tenemos. Como creyentes no podríamos sobrevivir sin oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Por eso es que cada vez que tengamos la oportunidad de orar, nosotros debemos de estar dispuestos a orar, a orar.
no les estamos diciendo, no les estoy diciendo que uno tiene que orar en cada segundo de la vida y que solo hay una forma de orar y que usted no va a ir manejando en su carro y va a cerrar los ojos y va a soltar el volante. Pero nuestra vida, nuestro deseo debe ser estar en constante comunión con Dios por medio de la oración. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Espíritu Santo nos ayuda por medio de la palabra para orar siempre. Temprano comentaba con algunos hermanos y estábamos hablando respecto a unas situaciones. Entonces hablamos de lo importante que es orar, independientemente de las situaciones por las que lo hagamos. Y entonces veíamos cómo la oración es una promesa a la inversa. Que nuestras oraciones deberían ser basadas en las promesas que ya el Señor nos dio en su palabra. Que comentábamos también que por eso las oraciones de los puritanos eran tan hermosas y tan acertadas, porque las hacían basadas en el conocimiento tan grande que tenían de la palabra. Debemos de conocer la palabra para saber cómo orar al Señor, para que el Espíritu Santo nos lleve en oración a Dios. La necesidad de orar es una ordenanza dada a la iglesia, que ésta debe cumplir con toda solicitud y por tanto no podemos ser indiferentes al llamado a congregarnos y a apoyar las reuniones de oración de nuestra iglesia, hermanos. Un día, para los que somos miembros, estuvimos aquí e hicimos una declaración delante del pueblo de Dios y delante de Dios de que íbamos a apoyar hasta donde nos fuera posible las reuniones de la iglesia públicas. Y ese es un llamado. Nosotros estamos llamados a congregarnos, estamos llamados a apoyar las reuniones de oración de nuestra iglesia. Hermano, cuando nosotros, pudiendo hacerlo, no asistimos a las reuniones públicas de la iglesia, donde podemos tener la oportunidad de orar, estamos tomando en poco este mandamiento que estamos hoy estudiando. Estamos tomando en poco lo que el Señor nos manda hacer. Estamos menospreciando el tiempo y la oportunidad de orar como iglesia, unos por los otros, y de orar por nuestros gobernantes, de orar por nuestras autoridades, de orar por aquellos que están en eminencia para vivir una vida de quietud y de reposo para poder anunciar el evangelio. ¿Se ha puesto a pensar usted cuánto hace que no asiste a una reunión de hombres, varón? O a una reunión de mujeres. Mujer. ¿Se ha puesto a pensar cuánto hace que no asiste a un culto de oración? ¿Se ha puesto a pensar si ha sido tal vez por negligencia? Entendemos que hay situaciones especiales, pero le hicimos una promesa al Señor. Ayer estuvimos aquí en la conferencia y fue un tiempo hermoso realmente, no solo celebrando los años de la iglesia, sino que tuvimos mensajes edificantes. Fue hermoso. Y son las oportunidades que el Señor nos da como iglesia, a estar unidos, orando, escuchando su palabra, en medio de este mundo malo. Existe una necesidad para la iglesia de orar por nuestros gobernantes y agradecer por ellos en el culto público, para que teniendo reposo y quietud podamos predicar el evangelio. Es una necesidad, hermanos. No es una opción, es una necesidad. Hay cosas que son opcionales, pero esto es una necesidad. Como iglesia es una necesidad orar por nuestros gobernantes
Es una necesidad suplicar para que el Señor no solamente nos guarde para vivir en esa quietud y en ese reposo, sino también para orar por las almas de esas personas, para orar por las almas de esos que en maldad viven, pero que tampoco, si el Señor así lo quiere, estarían excluidos de ser llamados del reino de las tinieblas a su luz admirable. No somos nosotros los que escogemos, recuerde, hermano, es el Señor. La prioridad debe ser orar por la salvación de nuestros gobernantes para que por ello Dios sea exaltado. Dios será exaltado por medio de la salvación de todos los hombres, de todo tipo de hombre, de todo tipo de persona. Cuando la salvación es dada, Dios es exaltado, Dios es glorificado. Para concluir, quisiera como ya lo dijimos, recalcar que la oración por los gobernantes es sumamente agradable a Dios, sumamente agradable. Es que tal vez si nosotros entendiéramos el hecho de que sea agradable algo a Dios y que nosotros se lo pudiéramos brindar como ofrenda también. Si tuviéramos claro el hecho de que podemos nosotros, siendo seres tan pequeños, hacer algo que le sea agradable a Dios, agradable, porque le trae gloria a Él, tal vez estaríamos más comprometidos con el orar y especialmente orar por nuestros gobernantes y aquellos que están en eminencia. ¿Por qué? Porque Él es el que da la salvación. La salvación es de Jehová. Y al vivir en quietud el Evangelio podrá ser predicado para la salvación de todo tipo de hombres, tanto ciudadanos normales como gobernantes, pobres y ricos, judíos y gentiles, inteligentes y no tanto, todo tipo de personas, a todo tipo de personas, y entre ellos con una mención muy especial aquellos que están gobernando sobre nuestras vidas, sobre nuestras naciones. Esa salvación solo puede darse por un mismo mediador. No hay un mediador diferente para cada tipo de personas, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es el único. Él es el que murió por los escogidos y quien es el único que puede ser el sustituto por todos los hombres. Jesucristo es el único mediador y por tanto, por toda clase de personas se ora porque la salvación es del Señor y la da solo por medio de Jesucristo. De ahí la importancia que tiene el orar a Dios por aquellos que están en eminencia. El único que fue inmolado en rescate por toda clase de personas, incluyendo aquellos gobernantes que no son tan deseados por nosotros, el único que fue inmolado por ellos fue Jesucristo en rescate por los pecadores. Ahora, es cierto, y lo tenemos claro, hermanos, que de los que están aquí, muchos pueden haber sufrido o estar sufriendo a causa de personas que están en altos mandos en su país. Lo tenemos claro. Y no nos gozamos por ello, nos duele por ese tipo de gobernantes que hacen cosas malas y sabemos que muchos sufren por ello, ¿verdad? Sufren por familiares que están en sus países, pero también, hermanos y amigos, recordemos algo que es muy importante recordar siempre, y lo mencionó el pastor Eric en la mañana. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Eso es lo que somos, peregrinos y extranjeros. Y como decía el pastor también en la mañana, el pastor Eric, existe una confianza en el cristiano. La confianza de que aquellos que son atribulados por causa de Cristo un día serán vindicados. Esa es la confianza del cristiano. Un día regresaremos a nuestro hogar. Un día estaremos en nuestra casa. Somos peregrinos y extranjeros.
Hace ya bastantes años, cuando yo estaba saliendo ahí como entre adolescencia y juventud, tuve una experiencia no muy grata. Me fui a trabajar a un lugar de nuestro país que era bastante fuerte, entre montaña, fieras, serpientes, lluvia, y pasaba 1 o 2 meses metido en ese lugar, siendo muy joven. Pero siempre recuerdo algo que siempre lo conecto con mi vida cristiana, y es que esto era por la zona de Sarapiquí, no sé cuántos la conocerán, pero en ese tiempo todavía era más contrastante el clima de esa zona con el de esta zona del Valle Central. Entonces, cuando mes y resto, después de estar allí metido entre la oscuridad de la jungla, ¿verdad? Yo recuerdo que nos veníamos, y cuando yo lograba pasar el Surquí para acá y ya empezaba a ver un poco del Valle Central, y yo veía, después de estar 30, 40 días bajo la lluvia todos los días, y yo veía el sol que estaba pegando por el lado de San Juan de Tibás y por esos lados, y yo sentía un alivio, un gozo, y aunque todavía no había llegado propiamente donde vivía, cuando yo cruzaba allí y yo ya podía ver eso, yo decía para mis adentros, ya estoy en la casa, ya estoy en la casa. Y hermanos, como cristianos, eso es lo que debemos anhelar un día nosotros, que en medio de la feroz lucha de la vida del cristiano en esta tierra, un día vamos a tener, gracias a Cristo, la bendición de poder estar en la casa, estar en nuestra casa. Somos peregrinos y extranjeros, pero mientras estemos en esta lucha, debemos obedecer la palabra, y la palabra nos dice que debemos de orar aún por aquellos que nos maltratan. Que Dios nos conceda a nosotros orar por nuestros gobernantes, cualesquiera que sean. Que podamos darle a Él la gloria por la salvación de muchos de ellos. Que tengamos la alegría de poder ver, nos concediera el Señor escuchar que algunos de nuestros gobernantes han recibido al Señor como su Señor. Qué glorioso sería que podamos escuchar que algunos de ellos han creído en Jesucristo. Para usted que está aquí, que tal vez no es creyente, que nos visita, la palabra de Dios nos enseña algo, y nos enseña que nuestras oraciones solo son aceptables a través de Cristo. Él no acepta las oraciones de los incrédulos. Y si usted no ha creído en Cristo, pues la invitación es para que usted se arrepienta de sus pecados. Sabemos que la lucha suya es muy similar a la nuestra en muchos aspectos. Pero si usted vive la vida sin Cristo, usted no va a tener el gozo de un día poder decir, ya estoy llegando a casa. No lo va a tener. Pero hoy usted tiene la oportunidad, a través de Jesucristo, de recibir salvación para su alma, y un día estar gozándose con los santos, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La invitación es a arrepentirse de sus pecados, a buscar al Señor mientras pueda ser hallado. La Biblia dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y el único que nos da el camino hacia el Padre es Jesucristo. Búsquelo a Él, arrepiéntase, siga el camino de la salvación que está en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Pedimos perdón, Señor, como iglesia, porque sabemos que
en nuestra debilidad fallamos, Señor, que aún conociendo aquellas cosas que tú nos has ordenado muchas veces, lo olvidamos, Señor. Perdona las oraciones no hechas, Señor. Las peticiones no hechas. Perdona las veces que no hemos suplicado por aquellos que en eminencia, Señor, son nuestros gobernantes. Perdona por olvidar, Señor, que ellos también son seres humanos y que no podemos excluirlos de nuestras oraciones y del deseo de que reciban salvación, Señor. Que se conviertan de su maldad y crean en Jesucristo. Perdona también, Señor, porque hemos sido débiles en buscar, Señor, la comunión con nuestros hermanos en reuniones públicas de la iglesia y gozarnos en orar a ti, Señor, clamando, Señor, por la bendición para aquellos que están en eminencia. Perdónanos también, Señor, por no dar gracias por los gobernantes que nos das, porque tú no te equivocas, Señor. Tú todo lo haces perfecto. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y también, Señor, perdónanos por no dar gracias, Señor, por todo lo que tú nos das inmerecidamente mientras caminamos en este recorrido, Señor, en este peregrinaje a la patria celestial. Auxílianos, Señor, en este caminar, Señor, que tu palabra sea para nosotros agua de vida, Señor. Que alimente nuestra alma, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, que nos dé esa luz que necesitamos para caminar en este camino que contigo debemos seguir hasta la eternidad. Auxílianos, Señor, auxílianos a tener claro la inminencia de la oración, Señor. Que no seamos cristianos nominales solamente, Señor. Que seamos verdaderamente cristianos de corazón, Señor. Que tomemos la oración, Señor, con el debido respeto y con la debida importancia, Señor, hasta el día en que, como decía el canto, Señor, ya no vamos a tener que comunicarnos contigo por medio de ella. Estaremos cara a cara contigo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.